No juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Qué significa no juzguéis según Mateo 7? Significa no condenar ni criticar duramente a los demás desde una posición de superioridad moral. Jesús enseña que no debemos ser rápidos en emitir juicios sin misericordia. ¿A qué tipo de juicio se refiere Jesús en este versículo? Se refiere a un juicio hipócrita, severo y condenatorio, no al discernimiento espiritual ni a la corrección amorosa. ¿Significa este versículo que nunca debemos juzgar? No. Jesús no prohíbe todo tipo de juicio, sino el juicio injusto, arrogante o sin compasión. Más adelante en Mateo 7, Jesús habla de juzgar con discernimiento. ¿Cómo relacionamos este versículo con la justicia y la verdad? Debemos equilibrar la verdad con la gracia. Juzgar con justicia no significa condenar, sino discernir con humildad. ¿Qué peligro existe al juzgar a otros según Jesús? El peligro es ser juzgados por el mismo estándar que usamos. Si somos duros, Dios usará esa misma medida con nosotros. ¿Qué tipo de juicio Jesús condena? Jesús condena el juicio hipócrita, cuando una persona señala los pecados de otros mientras ignora los suyos. ¿Cuál es el contexto general del versículo Mateo 7? Forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña cómo debe vivir alguien que sigue el reino de Dios. ¿Por qué Jesús prohíbe el juicio injusto? Porque promueve la hipocresía y destruye la misericordia y la unidad entre los creyentes. ¿Qué relación hay entre juzgar y misericordia? La misericordia es clave para no caer en juicio. Quien es misericordioso entiende que también necesita gracia. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús sobre nuestro carácter al decir no juzguéis? Nos llama a la humildad, la introspección y el amor al prójimo. ¿Cuál es la consecuencia de juzgar duramente a los demás? Seremos juzgados con la misma dureza. Lo que sembramos en juicio, lo cosechamos. ¿Cómo nos ayuda este versículo en nuestras relaciones personales? Nos llama a tener paciencia y comprensión con los errores ajenos, promoviendo la paz y no el conflicto. ¿Qué diferencia hay entre juzgar y discernir? Discernir es identificar lo correcto de lo incorrecto con sabiduría, juzgar es condenar al otro sin amor. ¿Cuál es el riesgo de ser legalista al juzgar? Podemos caer en la autojustificación y la hipocresía, olvidando la gracia de Dios. ¿Qué relación tiene este versículo con el perdón? Quien perdona, no juzga severamente. El perdón brota del amor y el juicio severo lo impide. ¿Qué otros textos bíblicos se relacionan con Mateo 7? Romanos 2, Juan 74, Lucas 6, Santiago 4. ¿Cuál es el llamado de Jesús en este versículo? A dejar de criticar para amar, comprender y corregir con gracia. ¿Cómo puede este versículo prevenir conflictos en la iglesia? Fomenta una actitud de humildad y evita divisiones por juicios y críticas destructivas. ¿Jesús se refería a juicios civiles o espirituales? Principalmente a juicios espirituales y personales en el contexto de relaciones humanas. ¿Qué es un juicio hipócrita? Es cuando una persona juzga a otro por algo que ella también hace o ignora sus propias fallas. ¿Qué quiere decir para que no seáis juzgados? Que nuestra forma de juzgar será usada como criterio para juzgarnos a nosotros mismos, incluso por Dios. ¿Este versículo implica que Dios nos juzgará según juzguemos a otros? Sí, Jesús lo deja claro en este pasaje, la medida que usamos será usada con nosotros. ¿Cómo aplicar Mateo 7 en redes sociales y vida pública? No participar en críticas destructivas, ni humillar a otros. Ser prudentes al opinar. ¿Cómo afecta el juicio injusto a nuestra vida espiritual? Nos aleja de la humildad y nos endurece el corazón, lo que enfría nuestra relación con Dios. ¿Qué enseña este versículo sobre la compasión? Que debemos tratar a los demás con comprensión y empatía, recordando que todos fallamos. ¿Qué implica juzgar con amor? Corregir con mansedumbre, buscando restaurar y no destruir, como enseña Gálatas 6. ¿Qué enseña este versículo sobre la soberbia espiritual? Que debemos evitar creernos moralmente superiores a otros. ¿Cómo ayuda este versículo a construir comunidades cristianas sanas? Promueve la aceptación, el perdón y la humildad en vez de la crítica y el orgullo. ¿Jesús mismo juzgó a las personas?
Jesús discernía y confrontaba el pecado, pero siempre desde la compasión y con un deseo de restaurar. ¿Cómo puede este versículo transformar nuestra actitud diaria? Nos invita a ser más pacientes, a hablar menos y orar más por los errores ajenos. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la corrección de otros? El Espíritu guía a corregir con sabiduría, en amor y sin condenación. ¿Este versículo condena la disciplina en la iglesia? No. La disciplina debe existir, pero siempre en amor, con misericordia y sin hipocresía. ¿Qué ejemplos bíblicos hay de juicios correctos y juicios erróneos? Correcto, Natán confrontando a David. Erróneo, los fariseos acusando a la mujer adúltera. ¿Qué dice Santiago sobre juzgar a los demás? Santiago 4 dice que no debemos hablar mal del hermano ni juzgar la ley, pues solo hay un juez, Dios. ¿Qué rol juega la humildad al aplicar este versículo? Es esencial. Solo el humilde se abstiene de juzgar severamente y reconoce su propia debilidad. ¿Por qué juzgar destruye relaciones? Porque genera resentimiento, orgullo y falta de comunicación. Rompe la confianza. ¿Cómo nos ayuda este versículo a vivir en unidad? Al dejar de juzgar, dejamos de dividir. La unidad florece en el amor y la gracia. ¿Qué lección moral nos deja este versículo? Que todos somos pecadores necesitados de gracia, y por eso debemos tratar a los demás con misericordia. ¿Qué diferencia hay entre exhortar y juzgar? Exhortar es motivar al bien con amor. Juzgar es condenar sin considerar la restauración. ¿Este versículo se aplica solo a los cristianos? Principalmente dentro de la comunidad de fe, pero su valor moral puede aplicarse universalmente. ¿Cómo se relaciona este versículo con la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo juzga desde la arrogancia. El publicano reconoce su pecado. Jesús aprueba al humilde. ¿Qué nos enseña este versículo sobre el amor cristiano? Que el amor verdadero no se apura a condenar, sino que cubre multitud de faltas. ¿Cómo puede un líder cristiano aplicar este principio? Debe corregir con amor, no desde la superioridad, y ser ejemplo de humildad. ¿Qué relación hay entre este versículo y la regla de oro? Ambos llaman a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, sin juicio y con compasión. ¿Cómo vencer la tendencia a juzgar a otros? Recordando nuestra propia necesidad de gracia, orando y ejercitando la empatía. ¿Qué enseñanza podemos dar a los jóvenes sobre este versículo? Que deben aprender a convivir con respeto, evitando burlas, bullying o críticas destructivas. ¿Este versículo puede prevenir el chisme? Sí. Juzgar muchas veces se manifiesta en chismes. Callar y orar es mejor que hablar mal. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús al respecto? Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ese debe ser nuestro modelo. ¿Qué significa aplicar este versículo en el hogar? Tener paciencia, corregir con amor y no criticar destructivamente entre familia. ¿Cómo resume este versículo la ética del reino de Dios? Nos enseña a vivir en humildad, amor y compasión, reflejando el carácter de Cristo. ¿Qué significa con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados? Significa que el mismo estándar que usamos para juzgar a los demás será usado para evaluarnos, tanto por Dios como por los hombres. ¿Qué enseñanza moral contiene esta advertencia de Jesús? Nos enseña que debemos ser justos, compasivos y humildes al evaluar a otros, porque eso mismo recibiremos de vuelta. ¿Qué implica la frase con la medida con que medís? Implica que el trato, la crítica, la misericordia o la dureza que usemos con otros será el patrón para tratarnos a nosotros. ¿Este versículo habla de justicia retributiva? Sí. Jesús enseña una justicia en la que las acciones humanas repercuten directamente en lo que se recibe de vuelta. ¿Qué relación hay entre Mateo 7 y la regla de oro? Ambos enseñan que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados, promoviendo empatía y equidad. ¿Cómo afecta esto a nuestras relaciones personales? Si somos comprensivos y justos, nuestras relaciones florecerán. Si somos críticos y duros, enfrentaremos rechazo o resentimiento. ¿Qué nos advierte Jesús sobre el juicio en este versículo? Nos advierte que nuestras acciones y actitudes volverán a nosotros y que no escaparemos del juicio si somos injustos. ¿Cómo se relaciona este versículo con el perdón?
Así como juzgamos, seremos juzgados, así como perdonamos, también recibiremos perdón. ¿Qué tipo de medida utiliza Dios según este principio? Dios mide según la verdad y la justicia, pero también según cómo nosotros mismos tratamos a los demás. ¿Este versículo es una enseñanza de causa y efecto? Sí, lo es. Enseña que hay consecuencias naturales y espirituales según nuestras actitudes hacia los demás. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Siendo conscientes de nuestras palabras y actitudes al hablar o corregir a los demás. ¿Qué nos dice este versículo sobre la responsabilidad personal? Que somos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de cómo tratamos a otros. ¿Qué significa seréis juzgados? ¿Por quién? Puede implicar tanto el juicio humano por otros como el juicio divino por Dios. ¿Qué consecuencias hay para el cristiano que juzga duramente? Puede enfrentar disciplina divina y consecuencias en sus relaciones humanas. ¿Cómo se refleja la reciprocidad divina en este versículo? Dios actúa con el hombre de manera proporcional, misericordia con los misericordiosos, juicio con los severos. ¿Qué nos revela esto sobre el carácter de Dios? Que Dios es justo y que no tolera la hipocresía, su justicia toma en cuenta nuestras actitudes hacia el prójimo. ¿Qué diferencia hay entre medida justa y medida injusta? La justa es equilibrada, con misericordia y verdad. La injusta es arbitraria, dura o basada en el orgullo. ¿Por qué es importante medir con justicia? Porque seremos medidos con esa misma medida, y porque refleja el carácter de Cristo en nosotros. ¿Jesús está enseñando una ley espiritual en este versículo? Sí, una ley espiritual de reciprocidad, lo que haces, eso recibirás. ¿Qué peligros hay en usar una medida falsa? Podemos ser hipócritas, sufrir juicio divino y herir a personas injustamente. ¿Qué aplicación tiene esto en el matrimonio? Que el respeto, la gracia y el trato que damos a nuestra pareja influirá en cómo seremos tratados a su vez. ¿Y en la crianza de los hijos? Un padre que corrige con amor y justicia enseña con el ejemplo, si es duro, puede criar hijos temerosos o resentidos. ¿Este versículo promueve la autoconciencia? Sí, nos lleva a evaluar nuestras acciones y actitudes con responsabilidad y humildad. ¿Qué enseñanza hay aquí para líderes cristianos? Que deben pastorear con mansedumbre, pues serán juzgados por su trato hacia las ovejas de Dios. ¿Cómo se relaciona este principio con Gálatas 6? Todo lo que el hombre sembrare. Ambos enseñan que nuestras acciones tienen consecuencias inevitables, sembramos juicio, cosechamos juicio. ¿Qué papel juega la misericordia en la medida que usamos? Una medida llena de misericordia atraerá la misericordia de Dios y de otros hacia nosotros. ¿Qué actitud debe tener un cristiano al corregir a otro? Una actitud humilde, consciente de su propia debilidad y buscando la restauración del otro. ¿Podemos evitar el juicio de Dios si juzgamos correctamente? ¿Podemos evitar el juicio severo y recibir misericordia si juzgamos con amor, sin hipocresía? ¿Este versículo nos anima a examinar nuestro propio corazón? Sí, nos llama a reflexionar antes de hablar, corregir o emitir juicios. ¿Qué relación hay entre este versículo y la parábola del siervo sin misericordia? El siervo recibió juicio porque no mostró la misma gracia que se le dio, su medida fue usada contra él. ¿Qué pasará si usamos una medida de gracia y amor? Recibiremos gracia y amor, tanto de Dios como de otros. Nuestra vida será más pacífica y bendecida. ¿Cómo ayuda este versículo a mejorar la convivencia en comunidad? Fomenta el respeto mutuo, la prudencia y la comprensión en lugar del juicio apresurado. ¿Qué quiere evitar Jesús con esta enseñanza? El orgullo, la hipocresía y la injusticia entre los creyentes. ¿Cómo afecta este principio a la justicia social cristiana? Nos impulsa a tratar a todos con equidad, sin discriminación ni parcialidad. ¿Cuál es el resultado de una vida llena de juicio injusto? Relaciones rotas, juicio de Dios, y una conciencia pesada o endurecida. ¿Qué recompensa hay para el que mide con compasión? Una vida llena de bendiciones, misericordia y paz interior. ¿Qué papel juega la sabiduría en este principio? La sabiduría nos enseña cuándo hablar, cuándo callar y cómo corregir sin destruir. ¿Cómo puede alguien entrenarse para medir correctamente? Estudiando la palabra, orando, escuchando al Espíritu Santo y practicando la humildad. ¿Qué nos impide medir con justicia?
El orgullo, la ira, el legalismo y la falta de amor. ¿Qué frutos da una medida justa? Relaciones sanas, paz espiritual y favor de Dios. ¿Qué papel juega la empatía en esta enseñanza? Nos ayuda a ponernos en el lugar del otro antes de juzgar. ¿Este principio es absoluto? Sí, es universal, aplica a todos, en todo lugar, sin excepción. ¿Podemos manipular la medida para beneficio propio? No, Dios ve el corazón. Toda medida egoísta será juzgada. ¿Qué enseña este versículo sobre el carácter de un discípulo verdadero? Que debe ser justo, humilde y lleno de misericordia. ¿Cómo enseña este versículo la ley de la siembra y la cosecha? Nos muestra que nuestras acciones son semillas que producen resultados iguales a su tipo. ¿Qué actitud debemos tener al aplicar este versículo? Una actitud de autoevaluación constante y oración para ser justos y compasivos. ¿Qué ejemplos bíblicos ilustran este principio? El rey David, cuando juzgó al rico que robó la oveja, fue juzgado con la misma medida. ¿Este versículo promueve el legalismo? No. Promueve la justicia equilibrada con gracia y verdad, no el castigo por castigo. ¿Qué nos dice este versículo sobre la reciprocidad humana? Que las personas tienden a responder según cómo son tratadas, con juicio o con gracia. ¿Qué actitud nos lleva a obedecer Mateo 7? Una actitud de humildad, amor al prójimo y conciencia de que también necesitamos misericordia.